La estupenda escritora mexicana Cecilia Udave estará muy pronto en el Perú, pues ha sido invitada a participar en la Feria Internacional del Libro de Lima. Aquí, ya por ese entonces, se podrán encontrar, según me han informado, sus dos más recientes libros. El conjunto de cuentos Al final del miedo, publicado por Páginas de Espuma, y también su novela más reciente, El verano de la serpiente, publicado por Alfaguara. Justamente sobre esta novela, que gira en torno a la crueldad como uno de sus temas principales, conversé con Cecilia hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Yo quiero recomendarles además la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto seguirla en redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Cecilia Udave aquí en Letra Capital. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla para hablar un poco de tu más reciente novela, El verano de la serpiente, que fue publicada por Alfaguara, una muy bonita edición, y además también como preámbulo, ¿no? a tu llegada a Lima para participar en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, Cecilia? Pues encantada, Carlos, nuevamente de charlar contigo, que siempre es muy estimulante y siempre tenemos unos acercamientos bastante inusuales a nuestras lecturas y en particular a mi lectura, ¿no? Estoy muy contenta de estar pronto, como dices, nuevamente en Perú, tierra que me gusta mucho, con gente muy amable, que se come delicioso, como también lo habíamos comentado. Y también muy contenta de hablar del verano de la serpiente, esta novela que me publica Alfaguara y de la cual también estoy muy contenta y sobre todo porque ha tenido muy buena recepción. Y ya hablaremos un poco de que también por qué me sorprende de pronto que haya subido como la espuma, ¿no? La novela. Sí, bueno, yo he disfrutado mucho la novela y tengo muchas inquietudes que hacerte, pues tengo muchas inquietudes al respecto, eh, desde varios frentes, digamos, ¿no? Incluso desde la estructura, que me llama mucho la atención, eh, pero que ya te preguntaré sobre eso. Pero primero quería preguntarte un poco sobre a mí, siempre me da mucha curiosidad cómo surgen las novelas, ¿no? A partir de qué momento, qué imagen, ¿no? Pero en esta en particular, eh, leí que de alguna manera forma o va a formar una trilogía, ¿verdad? Que está emparentada con Bestiaria Vida, si no me equivoco. Uh -huh. Eh, y claro, al haberla leído, sí encuentro pues el parentesco, digamos, ¿no? El tema de la familia, entre otros que ya te preguntaré. Cuéntame un poquito cómo se origina El verano de la serpiente. ¿Recuerdas tú la génesis, esa imagen o esa idea que va germinando y que finalmente detona en esta estupenda novela? Bueno, a mí el tema de lo familiar es un tema que me apasiona muchísimo. Y después de haber terminado de escribir Bestiaria Vida en mis años más mozos, hace algunos años atrás, eh, mm, creí que todavía necesitaba continuar con ese tema. Y no sabía cuándo iba a escribir la siguiente novela. Siempre hablo de que quiero hacer una trilogía porque cada vez que termino una me falta otra. De pronto me dicen, no, quizá van a ser 4, van a ser 5, igual a lo mejor toda mi obra está de alguna u otra manera dedicada al tema de la familia. Pero particularmente que cada una de las novelas que escriba con el tema familiar sean distintas, porque van a tener motivos diferentes. Es decir, aunque hay un tema que las hermana a estas dos novelas, tú leíste ya Bestiaria Vida y no tiene nada que ver con el verano de la serpiente, salvo el tema familiar, porque los motivos son distintos. En Bestiaria Vida hay un motivo distinto que tiene que ver con esta búsqueda de desmembrar un poco el núcleo familiar para poderlo observar mejor, que tiene que ver con las relaciones interpersonales dentro de la misma familia, pero en el caso del verano de la serpiente hay un motivo distinto, y el motivo de esa novela es la crueldad.
Y a partir de ahí se articula toda esta novela que nace, porque sé que tienes otras preguntas que hacerme, pero para no adelantarme a las preguntas, irnos en orden, ya me conoces que me emociono, creo que nació justamente cuando volví casualmente a pasar por la colonia moderna y caminé por la calle donde yo viví en los años 70. Y ahí recuperé una serie de imágenes y recuperé una serie de vivencias que no tienen nada que ver con la novela, porque todo es ficción en la novela del verano de la serpiente, pero sí esa sensación, esa emoción, ese entorno que me pareció entrañable y que dije, aquí, en algún momento voy a recuperar la casa siniestra, voy a recuperar esta calle, voy a escribir algo sobre este momento específico, además de la niñez, el tránsito, ¿verdad? De estos umbrales en los que vamos a cruzar de un estado de vida a otro. Y así fue un poco de esa manera. ¿Verdad? Esa casa y ese momento, ¿no? Este año, además, importante, el 1977 que se menciona, ¿no? ¿Por qué es Bueno, importante, me dices? sí, que es justamente el momento importante de la novela, pues es el año 1977 que se menciona desde el inicio, ¿no? Y bueno, y la casa y todo eso. Y bueno, como tú has dicho justamente esto, también quería preguntar, ¿no? El tema, si bien, digamos, la familia está presente en la novela, claro, creo que el tema principal es, como tú has mencionado, la crueldad, ¿no? La crueldad que ejercen unos contra otros. Pienso, sin ánimo de spoilear, para quienes todavía no la han leído, un hombre que tortura a un animal, a un perro, y otros tipos de violencia eh, entre personas, psicológicas, en fin. Eh, Cuéntame un poquito sobre ese punto. Pues el decidir el motivo es muy importante, ¿no? Ujú. Porque también el motivo de la novela, no solamente el tema, sino el motivo principal, en este caso de la novela, que no es sería el tema familiar si no hubiese un antecedente, pero aunque hubiese, siempre hay motivos distintos, ¿no? Decidí que fuera la crueldad porque quería trabajar la crueldad desde otras trincheras. Es decir, siempre se está hablando de esta crueldad de la que conocemos y de la que abunda y de la que hay, de la que la literatura ha bebido mucho, ¿no? Los asesinatos, el narcotráfico, todas estas cuestiones de género, el feminicidio, etcétera. Pero también hay otro tipo de violencia que genera que esa violencia siga y se consuma y que estemos nosotros, como en ese capítulo del hombre que colgaba a su perro, agazapados, ¿no? Morbosos, deseosos de no nos tapamos los ojos, pero sí nos tapamos la boca, ¿no? Y este tipo de cuestiones, para los lectores que se animen a leerla, además la novela no se puede spoilear, pero sí te obliga a releerla, y eso es lo que también a mí me gustaba. Entonces, la crueldad como este hilo conductor que también me facilitó después la estructura misma de la novela. Entonces, que ya hablaremos de ella, pero es esta crueldad que genera violencia. Y el grado de crueldad que ejercemos en el otro también es un tipo específico de violencia. Y esa violencia también va a generar resentimientos, odios, distanciamientos, momentos atroces, situaciones dolorosas, pero todos los personajes, por más terribles que puedan parecer en relación con los otros, traté de que guardaran cierta dignidad. Son producto, vamos a decirlo, ¿no? Son producto de una serie de crueldades que se van acumulando hasta que explotan en una violencia mayor que redunda en la destrucción del otro también. Sí, de hecho, mencionabas el tema del morbo, ¿no? Que también está muy presente en la novela, el hecho de observar al otro ejercer la tortura, ¿no? Desde la misma curiosidad, pero también desde el mismo espanto, ¿no? Porque mientras mencionábamos el tema de cómo
este personaje, este niño, observa al hombre torturar al perro, también pensaba en ese momento en la misma niña, en Mari Carmen, cuando observa a esta mujer serpiente, ¿no? Que es maltratada, y ella tiene una escena también de De descubrimiento de la cuestionamiento. crueldad, ¿no? Exactamente. Sí, todos es que todos de alguna manera han padecido o han presenciado un acto de crueldad. De hecho, en ese capítulo, digamos, de iniciación a la novela, cuando Mari Carmen está en esta feria, que no sé si tú estuviste alguna vez en una de estas ferias que siguen habiendo de pronto por ahí, que ya no, pero antes abundaban. Claro que vas a esa feria para descubrir algo distinto. Pero en el momento en el que Mari Carmen se enfrenta a la muchacha serpiente, que además es pitonisa, que además puede ver el futuro, etcétera, en apariencia, podemos decir que ahí hay una clave para el lector, ¿sí? Y la clave es cuando ella le dice, ve más allá de lo evidente, mira los ojos de la serpiente. Ya desde ahí ese presagio es para el lector. Para un lector que va a entrar, que este es el pórtico para entrar a la novela y que tiene que estar muy atento, que tiene que fijarse en los detalles, que es una novela que no se saca de la manga nada, que todo está perfectamente calculado, fríamente calculado, vamos a decirlo así, con la que trabajé por algo unos 6 años en la novela para poder hilar fino, que quedó en las páginas justas que tenían que quedar para que la novela fuera disfrutable, porque si no, entonces el recurso también se puede agotar, ¿no? Estas cuestiones de que hay muchas entradas y muchas salidas y que el mismo lector de pronto dice, ¿qué estoy leyendo? ¿No? Y ahora que dices que estoy leyendo, después también podremos pasar a hablar pasaremos a hablar, me imagino, de la estructura, pero sí quería desafiar al lector. Mis lectores o los lectores que me gustan son esos lectores que son coescritores también de la novela, que saben leer los silencios, que no dan finales absolutos, sino que dicen, todo es una serie de posibilidades y la posibilidad que yo escoja repercute en mi lectura y en los personajes que acabo de descubrir dentro de esa novela. Y eso la vuelve todavía así, estalla el significado, ¿no? Esto del juego con el lector, que es algo que yo veo en los libros que ya llevo leídos tuyos, que es también una recurrencia, ¿no? Y que aquí también está, ¿no? Por ejemplo, este juego de lo, yo lo llamaría, no sé, cotidiano frente a lo extraño, lo sorprendente, ¿no? Eh, y que, y que, claro, es el lector finalmente el que opta por decidir qué camino tomar, digamos, ¿no? Pero digamos que están ahí conviviendo, digamos, estos dos situaciones, por decirlo de alguna manera. Y que están en otros libros también, pero que también están en ¿no? Pues a mí me encanta. Tú sabes que yo soy una escritora de umbral. A mí me gusta situarme ahí en la delgada línea que separa lo insólito de lo real. Y juego con eso, ¿no? Tomo la mejor parte de ello. De ahí que Carmen Alemán Ibay hable de que ahora hay una nueva generación, sobre todo de escritoras, pero que también hay escritores que optan precisamente por la narrativa del usual. Y lo curioso es que hay una fantasma en el libro. Sí hay una fantasma en el libro, pero de pronto decimos, ¿es una fantasma o no es una fantasma? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y lo importante es que el lector entra en esta dinámica porque me lo han dicho, ya no me importa. Todo lo que estoy leyendo es perfectamente posible. Todo esto que estoy leyendo es perfectamente posible. Nunca se sienten atrapados, sobre todo porque hay lectores que llegan que son muy de género, ¿sí? Y no se sienten atrapados en un género específico, porque esta novela es muy híbrida también, como todo lo que yo escribo. De pronto hay gente que me dice, bueno, es que cada capítulo podría ser un cuento, pero no es un cuento, porque te faltarían algunas cosas. Mientras que en el caso de Al final del miedo, es que podría ser una novela. Sí, pero no es una novela, porque si igual sacamos alguno de los cuentos, tampoco
pasa nada, y si los lees no sucede nada. Claro que si la lees en el sentido que uno lo propone, pues puedes tener esta doble lectura, ¿no? Y yo juego mucho con las estructuras, y no me gustan los lectores convencionales, en el sentido de los que quieren principio, nudo y desenlace, y que al final les digan qué pasó, y porque ahí entonces está bien, pero también estamos en el siglo XXI, y también podemos proponer otro tipo de formas de narrar. Y aquí en la novela, como bien lo señalábamos un poco antes de empezar a grabar, la estructura es importante, y me deleité en ella. Algo que me encanta es escribir la primera intención, por supuesto, cuando uno escribe y termina un trabajo. Pero lo que más disfruto es cuando estoy trabajándola y empiezo a, ya tengo la obra negra, pero entonces ya empiezo a darle más forma, a fijarme en los detalles. Y esta novela mutó mucho en cuanto a su estructura hasta que llegué a esta que me gustó mucho. Y quería que estuvieran los narradores en primera, segunda y tercera persona, además del singular y del plural. Y que el lector no lo notara, porque de pronto hay lectores que piensan que los mismos personajes están hablando en primera persona. ¿Y no? De pronto hay un narrador en tercera persona, de pronto hay un tú también que tiene que ver, que es importante en la novela, ¿no? Cuando estamos hablando del fantasma, de la serpiente. Y todo esto, sí, lo pensé, o sea, no es un azar. Y, hay otras cosas que van más allá de lo que uno pueda controlar, pero yo creo que la estructura de la novela sí podemos manejarla. Y que también, no sé si cuando leíste sentiste que era como un zigzagueo, ¿no? Como una especie de zigzaguear en cada capítulo, ¿no? Desde mi lectura son como piezas, ¿no? Que el lector va acomodando, ¿no? Y va ordenando mentalmente y va dándole un orden. Y ese es justamente el juego que tú haces con el lector, que para mí me parece muy, muy, muy estimulante. Sí, porque, Carlos, cuando lees, de pronto dices, ay, ¿qué relación puede tener este personaje con este otro personaje? ¿Y por qué acabo de leer esto y ahorita está sucediendo? ¿Por qué ya lo sabía? ¿Cómo está? Todo este tipo de cuestiones es para que cuando llegues al final, todo se aclara. Todo se aclara, no de manera mágica, sino que el mismo lector dice, claro, claro, claro. Y algunos dicen, no, y se regresan. Y sí es cierto, todo estaba ahí, pero no leímos con atención, porque también creo que algo que es importante es que las historias no solamente es qué nos dicen, sino también cómo nos lo dicen. Y no nos detenemos en esa manera particular de cómo te voy a contar una historia. Es una historia que todas las historias constantemente se están repitiendo, pero lo interesante es por qué unas nos gustan más que otras, si pueden ser el mismo motivo o estar engarzadas a los mismos hechos que se han narrado tantas veces, porque tiene que ver con perspectivas distintas para contar. Y aquí esas perspectivas están dadas desde distintos narradores, por lo tanto, no solamente tengo un narrador testigo, o tengo un narrador poco confiable, o tengo todos esos tipos de narradores, me tengo todos los narradores ahí, para que además el lector entre en empatía con ellos y sume su perspectiva. Y entonces la novela se vuelve mucho más plural y hace este juego del zigzagueo de la serpiente, ¿no? Que a mí me pareció y me sigue pareciendo uno de los personajes más entrañables también de la novela, porque se despoja de toda esta tradición nefasta que les hemos otorgado y nos hemos olvidado de que digamos, su característica principal antes de que fuera marcada por los imaginarios colectivos de distintas culturas y religiones, pues era la sabiduría, ¿no? Era la sabiduría. Y sobre todo porque también hay algo de misterio en la mirada de la serpiente. Siempre nos parece seductora, pero no no de estas maneras en las que nos las han hecho ver, porque siempre ha estado asociado a lo femenino,
pero no necesariamente esa asociación es tan real, sino solamente en su animalidad, ¿no? Y en lo que puede devenir también después la serpiente. ¿Y por qué 1977? Además de que me pareció un año muy interesante, es el año de la serpiente en el calendario chino, lo cual quería que todo fuera un poco redondo. La cuestión del doble 7, para hablar también de todos los dobles que hay en el texto, porque cada personaje tiene su doble. La fantasma tiene su doble con la serpiente, pero la serpiente se puede desdoblar y puede tener otros dobles, como también tiene otro doble esa fantasma, que no es el fantasma, es la fantasma, que se enfatiza todo el tiempo, que son dos hermanas, que estamos hablando de núcleos familiares. Hay muchísimos juegos ahí que son los que disfruto también yo, ya bien ñoña, cuando ya me pongo, aquí decimos así, bien nerd, cuando ya me pongo a perfilar de manera más sutil la historia, ¿no? Y dicen, pero es que es una historia cortita. Comentaban algunos lectores, pero uno la termina de leer y dice, pero ¿cuánto peso tiene, por favor? O sea, es que no es que me la vaya a leer, me la puedo leer en 2 horas o en 3 horas. El problema es que después la dejo y la vuelvo a leer, porque hay muchas cosas ahí que a mí me gusta también de la brevedad, ¿no? La poética de la brevedad me gusta, por eso escribo microrrelato, cuento y novela breve, porque además creo que es donde mejor nos encontramos, o yo siento que es una de los géneros que más se pueden potencializar ahora en estos tiempos tan revueltos y donde ya no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? Entonces, me gustan también las novelas breves. Sí. Bueno, un poco para terminar, Cecilia, ahora que hablas de tiempos, pensaba también en tus tiempos para tus procesos de escritura, digamos, ¿no? Tú mencionabas que esa novela te ha tomado 6 años justamente trabajar la estructura y recordaba que también en otra oportunidad conversando sobre tu libro de cuentos también hubo un tiempo bastante, digamos, extenso que le dedicaste a escribirlo, ¿no? Creo que 10 años me parece, en el Claro. caso de La del Miedo, ¿no? Eh, Eso me iba a preguntar justamente sobre sus procesos, cómo son, cuando tienes una idea, cómo va germinando, cómo es su trabajo Sí, lo creativo. que pasa es que el lector de pronto dice, ya salió otro libro. Por ejemplo, ahora que salió en el 21, este libro, pero bueno, salió en el 21 porque podía haber salido antes, pero no salió antes, porque te vino la pandemia, porque vinieron muchísimas cosas. Hay muchas cosas que retrasan los libros, ¿no? Yo dije que ese libro tardó 10 años en publicarse, y mientras no se publique el libro, uno no deja de reescribirlo, uno no deja de retomarlo. No es que yo dedique 10 años de mi vida solamente a ese libro. Tengo muchos otros proyectos que voy retomando y que voy dejando descansar. Y cuando yo ya pienso que está listo, que es cuando ya no puedo cortar nada más, digo, no, ya, creo que ya está listo, el texto lo dejo. Y de pronto pasa su otro proceso, el de buscar una casa editorial, encontrar sus lectores, y bueno, ya viene otro tipo de procesos. Pero a mí sí me gusta demorarme en los textos, no, nunca he llevado una prisa excesiva. Quizá cuando era más joven sí, porque es propio de la juventud, ¿no? Que ver rápido, ver todo lo nuestro ahí. Y en ese caso estaría Bestiaria Vida, que sin embargo, con ella, aunque terminé de escribirla cuando yo tenía como 34, 35 años, no se publica hasta que tengo como 37 o 38, más o menos, no recuerdo exactamente. Qué feo, no recuerdo exactamente la fecha, en el 2008, cuando sale, y la premian en el 2007, sí. Y entonces, pero ahí ya estaba, y yo estaba haciendo también otras cosas, yo ya estaba escribiendo otro libro. Entonces, no recuerdo si estaba así, si fue ahí el proceso en el que estaba escribiendo unas novelas juveniles también, que me encantan, porque son buenísimas para aprender a narrar y los juegos de las estructuras, porque los jóvenes lectores son muy astutos, porque sí se permiten el tiempo de zambullirse en los libros. Y
Y también luego está el microrrelato, que a mí me ayuda mucho para cuando termino un proyecto como una novela, un libro de cuentos, el microrrelato me saca de estos dos grandes géneros, de la novela o del cuento, y entro en el género del microrrelato. Muchos dicen que sí es género, que no, pero para mí es un género en el que me depuro y me limpio de todo lo que traía, ¿no? Porque la misma brevedad y los juegos en los que se puedan hacer me lanza también hacia otro desafío. Entonces, y leo mucho también mientras estoy escribiendo. De pronto yo siempre se lo digo a los jóvenes escritores, cuando no saben qué quieren escribir, que estén bloqueados, esta famosa idea del bloqueo, yo voy y escojo, por ejemplo, un cuento que me guste mucho de un autor específico y lo copio a mano. Y mientras lo estoy copiando a mano, estoy haciendo modificaciones al cuento. Y de pronto ya estoy escribiendo otra cosa. Y de pronto eso puede resultar un trabajo que derivó de este intertexto, pero que se convirtió en otra cosa. Entonces eso es también, o no llegar a nada, pero a mí me ha servido mucho, ¿no? Eso y de pronto también leer en voz alta los mismos textos cuando uno los escribe para trabajarlos. Hay muchas cosas y cada uno va escogiendo lo que necesita para crear y para producir un texto. Y El verano de la serpiente es una novela que disfruté mucho, mucho. Es una novela dolorosa, es una novela que el lector tiene que agarrar, que en cuanto la lea no va a sentir el abrazo de la serpiente, pero que al mismo tiempo también es conciliadora y esperanzadora, ¿no? O sea, no me deleito solamente en la crueldad humana, sino que trato de decir que somos crueles porque también tenemos la otra parte, ¿no? Y que cuando vemos una podemos ver también la otra. Entonces, para no dar spoilers, y está mal que yo lo diga, pero bueno, creo que es una novela que se puede disfrutar si se entra a ella libre de prejuicios y sabiendo que uno va a leer una novela distinta. Y como decían algunos de mis lectores, qué bueno que estoy leyendo algo diferente, porque me gustó. Bien. Coincido plenamente. Nada, gracias. Siempre es un placer conversar contigo, Cecilia. No, igual, Carlos, espero que nos veamos próximamente y que podamos charlar en vivo.